Hola, antes de comenzar con este capítulo queremos comentarles que vamos a hablar de un tema que es sensible para muchas personas todavía, que es sobre la pandemia de COVID-19. Sabemos que este tema marcó profundamente a muchas personas y que tuvimos muchas pérdidas al respecto. Nuestro objetivo no es herir susceptibilidades ni restarle importancia a las experiencias vividas. En este episodio incluimos un enfoque con un poco de humor, que sabemos que a veces reírnos un poco es parte del proceso de sanar, pero siempre desde la empatía y el respeto. Si en algún momento te sientes incómodo o incómoda, tienes que saber que puedes pausar, respirar y regresar cuando te sientas listo o lista. Gracias por escucharnos con el corazón abierto. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito sobre la pandemia COVID y cómo la vivimos. Cositas buenas, cositas malas, un poquito de todo. Sí, vamos a tocar el tema. Primero, cómo lo vivimos nosotros, cada uno en su hospital, en su respectivo hospital, y cómo se vivía fuera de, ¿no? O sea, con nuestras familias, con los amigos, porque sí fue un parteaguas el cómo era dentro de un hospital y fuera de él, ¿no? Claro, y también cómo se veía en las noticias y lo que realmente estaba pasando en los hospitales. Lo que era cierto y no. Y está padre porque creo que vamos a poder contar experiencias muy distintas los tres por las especialidades que tenemos. Por ejemplo, yo estuve en un hospital, o yo hice la especialidad en ortopedia, y es un hospital muy grande de ortopedia. Al principio, cuando empezaron los primeros casos o había sospecha de COVID en un paciente, lo que hacían en el hospital es que decían, estuviste en contacto con ese paciente, tú residente, te vas a tu casa. Entonces de repente pues empezó a haber muy poquitos residentes y los residentes empezaron a sacar mucho trabajo. Okay. Ya eventualmente, conforme fue pasando el tiempo y empezó a haber más casos y la pandemia empezó a crecer, el hospital de ortopedia, porque son 2 torres, se convirtió en un hospital híbrido. Entonces hay varias especialidades en el hospital y solamente seguíamos tratando pacientes que tenían infecciones óseas, que esos son urgencias, pacientes con tumores óseos o pacientes pediátricos que tenían ya programadas sus cirugías. Y nosotros, nuestra función, o sea, yo estaba en el R1, porque yo entré después que ellos a la residencia. Ustedes estaban en R2, R3, ¿no? Sí. Éramos R2 nosotros. Ajá, yo estaba en el R1 cuando llegó la pandemia. Entonces, cuando se convirtió en híbrido el hospital, recibía pacientes que ya no estaban tan graves. Creo que estaba en Banamex o había varios lados donde tenían pacientes. Sí, abrieron el City Banamex. City Banamex, no sé. No, pero sí, era Centro Banamex. City Banamex. Perdón. Sí. City Banamex. Centro Banamex. Centro Banamex. Entonces, cuando los pacientes ya no estaban tan graves, los mandaban a mi hospital. Okay. Entonces, nuestra función dentro del hospital, teníamos algo que se llamaban guardias COVID. Entonces, tú tenías tu guardia normal, salías de tu turno y tenías 8 horas de guardia COVID. Entonces, nuestra función era hacer las notas de evolución, mover las muestras, etcétera, ¿no? Pero sí. Nosotros, yo personalmente nunca entré al COVID diario. O sea, okay. Nunca tuve que ponerme... Que ponerte esto. Sí me lo tuve que poner, pero ahorita les cuento un poco okay. en traumatología para poder operar. Pero en ortopedia solamente los médicos de base de ortopedia, anestesiología y los residentes de geriatría eran los que entraban a darle el pase de visita y estar las 8 horas dentro del área de COVID. Yo, y ya... Sí. No, que yo no quiero, o sea, yo no soy internista ni mucho menos y también tuve otra función dentro del COVID. No quiero menospreciar otras, pero la verdad es que creo que quien se llevaba la batuta y a quien la verdad hay que sacarse el sombrero, ¿no?
Eran internistas, urgenciólogos, anestesiólogos, infectólogos. Sí. Infectólogos. Sí, ¿a ti cómo te tocó, Gus? Pues mira, lo primero es nada más para recordar que en diciembre de 2019 es cuando se da el primer caso, me acuerdo, en Wuhan, por alguien que había comido un murciélago, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Esa es la teoría. Como una cabeza. Un caldito con una cabeza de murciélago, no me acuerdo. Y ya después la OMS oficializó que era una pandemia, no me acuerdo en qué mes, creo que fue en enero, el 30 de enero. Y aquí en México el primer caso fue el 27 de febrero del 2020. El primero, era un paciente, era una persona que venía de Italia, me acuerdo perfectamente. Y entonces, pues empezaban las alarmas, como que eran focos todavía no rojos, amarillos de, ok, con calma, no pasa nada. Y del 27 de febrero al 30 de marzo, o sea, pasó literalmente un mes con 3 días para que se declarara ya como un estado de emergencia de salud en México entre la pandemia. Entonces, bueno, primero, ¿cómo fue también? Cada uno fue diferente, como contó Steph en sus hospitales, pero tú, ¿cómo lo viviste cuando ya decretaron que era oficialmente una pandemia en México? Sí. ¿Qué hizo tu hospital? Bueno, antes de eso quiero dar un paréntesis. Emocionalmente, a mí como que me enojó un poco cómo se llevaron las cosas, porque yo sentía que lo estábamos viendo venir y que no se estaba preparando ningún hospital o a nivel nacional no nos estábamos preparando, ¿no? Como que lo tomábamos con calma. Con calma. Yo decía, es que ya viene, o sea, literalmente ya viene para acá y no estamos preparando, no nos estamos educando. No. México no estaba listo para una pandemia. Bueno, el mundo no estaba listo. No, el mundo no estaba listo, pero México tuvo la opción quizás de ir viendo qué es lo que estaba pasando en otros países, y siento que cuando llegó acá sí nos agarró desprevenidos, claro. Lo cual a mí me enojó particularmente como residente, ¿no? Porque sí, no son los que tomamos las decisiones, ¿no? Entonces, en mi hospital fue una cosa muy extraña. Sí, no éramos un hospital COVID, definitivamente. ¿Era híbrido también? Era una cosa híbrida. Creo que como otorrinos, pues, vemos muchas secreciones, literalmente. O sea, veíamos... Pues sí, o sea, es nuestra, ¿no? Mocos, vemos la cerillas. saliva, o sea, tú sí tenías contacto con la vía de transmisión. Exacto. ¿No? Sin embargo, en nuestro hospital, justamente por eso nos pusieron a hacer todas las muestras de todos los pacientes y o familiares de los pacientes, todos los pacientes que se iban a operar, los que no se iban a operar. O sea, tu chamba era hisopar. Hisopar. Yo estaba 8, 10 horas hisopando. Y justamente muchas de las cirugías de otorrino pues son electivas, ¿no? Entonces, la verdad es que durante esos años casi no operamos cosas de nuestra especialidad, cosa que frustra mucho. Claro. O sea, a mí me frustró particularmente, pues ya es que es mi R2, debería estar operando, porque en el R1 haces pues mucha chamba administrativa y todo, justo porque los demás operan, y como que llegas al R2 así con el bisturí, ¿no? Así como estoy lista para cortar. Y literalmente lo que operábamos eran justamente urgencias, abscesos, ¿no? Infecciones que no puedes evitarlo. Ibas con todo el equipo, aunque el paciente se hisopaba, igual entrabas con equipo, porque aparte siento que hoy en día el COVID lo vemos como algo X, pero en ese momento no sabíamos nada. Y fue horrible. Era una ignorancia. O sea, realmente eso, no saber nada, la ignorancia de no saber qué aprendiendo es lo que estaba sobre pasando. la marcha. Sí, creo que fue algo, o sea, en su momento al principio fue como... No sabíamos qué está pasando, luego vimos qué es lo que estaba pasando y se volvió en un caos, ¿no? Sobre todo, yo creo que para ustedes que son quirúrgicas, no tanto ortopedista como otorrino, a lo mejor no en mi parte de internista, fue más frustrante porque justo todas las operaciones o todas las cirugías electivas o de urgencia, no sé si se demoraban, las posponían, pero dejaron de hacer lo que se dedicaban. Y para nosotros a lo mejor no es que nos encantaba ver COVID, pero vaya, era parte de... ¿no? O sea, como que era otra enfermedad que empezabas a ver cómo funcionaba, todos los síntomas que daba y aprendías, pero en ustedes no aplicaba tanto. Yo estoy muy, muy agradecida en el sentido de que realmente mi hospital nunca dejó de funcionar como hospital de ortopedia y traumatología. Pero no bajó como la cantidad de cirugías, o sea, como si no hubiera habido pandemia. Deja tú como si no hubiera pandemia, sino que se creó un circuito para los pacientes con COVID. Okay. Entonces teníamos una, ¿cómo se dice esto? Como una... teoría de no rechazar ningún paciente. Ah, sí, claro. Porque era el único hospital de traumatología en la Ciudad de México que seguía funcionando como hospital de traumatología. Oye, pero de todas formas, si el paciente entraba y tú, por ejemplo, le hacías pruebas, salía negativo, lo metías al quirófano, igual te ponías todo, porque no necesariamente una prueba. ¿Ah, no? No.
Lamentablemente no, o sea, cuando había en el hospital algo que se llamaba triage respiratorio y luego el triage normal, entonces todos los pacientes primero pasaban a triage respiratorio, si salían positivos se iban hacia el circuito COVID, entonces esos pacientes no estaban en contacto con los demás pacientes que salían negativo, entonces entraban, había 2 quirófanos específicos para pacientes con COVID, entonces todos los, o sea, si era un paciente con COVID te tenías que poner esta bonita ropa muy incómoda. Pero calurosa. sí lo operaban, independientemente que tuvieran o no COVID, solo te ponías el equipo de protección. O sea, sí o sí tenías que operar al paciente. Claro, pero hoy sabemos que una prueba negativa no significa que el paciente no tenga COVID, entonces obvio. Lo cual es muy loco que Muy loco. O sea, entrabas normal como entras tú, Claro. o sea, que te pones tu quirúrgico, el sí, gorro, cubrebocas. Yo siempre, sí o sí, no está por aquí mi máscara de Darth Vader, pero a todas las cirugías durante el tiempo que fue pandemia siempre utilicé mi máscara. No, y además, o sea, Voy a ir por mi máscara. en los hospitales de Steph yo creo que es una excepción, porque no sé qué pasó en el tuyo. Si de verdad operaste menos, se diferían las Sí, cirugías. totalmente. ¿Qué pasaba si un paciente salía positivo? ¿No lo operaban o tenían que ponerse el EPP? No, o sea, sí bajaron muchísimo las cirugías, justo porque también otorrino particularmente, a diferencia de ortopedia y traumatología, o sea, traumatología, quieras o no, también son urgencias, ¿no? Entonces nosotros empezamos a operar puras urgencias, ibas con todo el equipo, se les hacía el estudio, pero de todas formas es una urgencia, entonces si salía positiva, pues no te quedaba de otra más que hacerlo. Y si salía ¿no? negativo, también se ponían el EPP. Sí, o sea, también porque nosotros vemos mucho vía aérea. Entonces, o sea, aunque le estuvieras operando la nariz por X o Y, tuvimos un paciente justo que vino con un tumor y se tuvo que operar para ver la etiología, pues es la nariz, ¿sabes? Claro. Hay mocos y todo. Entonces, la verdad es que sí usábamos el EPP, salga positivo o negativo, por el origen, ¿no? Propio. Sí, claro, definitivo. Sí, ¿tú? Lo mío fue diferente, pero yo recuerdo que cuando ya se decretó que había pandemia, también mi hospital se convirtió en un hospital híbrido, ¿no? O sea, que no dejaba de ver pacientes con diferentes enfermedades, pero recibía COVID y también tenía esta política de no rechazo, ¿no? O sea, todo lo que entraba, no podías decir que no, aunque estuviera saturado. El problema, o sea, todo se empezó a configurar, pero llegó un problema que a todos nos pasó, que es más que obvio, que los hospitales se empezaron a saturar, ¿no? O sea, la cantidad de contagios se exponenció, entonces llegaba gente y más allá de que ya no había camillas, no había, o sea, hasta ventiladores. Sillas, no había ventiladores, entonces se fue acumulando y todos los pacientes que no tenían COVID y tenían otras enfermedades, como que no es que se fueran apartando, pero sí como que hacíamos un triage como Steph y lo dejaban como no la primer prioridad, ¿no? O sea, los dejaban como de lado y el COVID era la prioridad. Entonces, poco a poco se fue llenando y yo me acuerdo que lo que hicieron con nosotros, o sea, que éramos R2, nos subieron a terapia intensiva, ¿no? Porque necesitaban manos, ahí solamente eran 10 camas y solamente había cupo para 10 pacientes y en ese momento había como 30. Entonces tuvieron que abrir otra área como de cuidados intensivos, otra UTI, otra terapia, ándale, o bueno, intensiva, porque eran puros intubados, pero ya no había residentes ni adscritos de terapia intensiva. Entonces a nosotros, que éramos R2 de medicina interna, junto con anestesio, como que nos volvimos muy, muy estrechos, o hicimos una gran amistad y nos mandaron esa parte, pero la verdad sí fue muy estresante porque no estábamos como totalmente capacitados para manejar pacientes tan complejos o tan complicados, intubados. Entonces aprendíamos sobre la marcha, ¿no? Y escuchábamos como las nuevas cepas o si el virus mutaba o cuál era el tratamiento, lo que se hacía en otros países y en ese mismo momento como que descargabas algún artículo, leías y lo aplicabas, ¿no? O sea, como sobre la marcha, o sea, el error sobre la marcha, pero fue súper difícil. Oye, ¿y tú cómo hacías las guardias? Ahí yo creo que eso fue de lo más pesado. O sea, de verdad, eso sí fue. O sea, nosotros éramos como ustedes, así ABCD, ¿no? O ABCD o lo que fuera. Ahí se acabaron las letras. O sea, literalmente se acabaron. Lo que hacíamos eran turnos de 8 por 16. Entonces tú entrabas de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde cambiabas con un compañero y a las 11 de la noche volvías a entrar. O sea, hacías turnos de 8 horas, entrabas 8 horas al espacio COVID, ¿cómo se dice? Al covidiario. Entrabas 8 horas, hacías lo que tenías que hacer, salías y tenías 8 horas para descansar, para comer, para dormir y otra vez entrabas. Entonces era como estar intercambiando. O sea, te tocaba en el turno de la mañana, noche. Ajá, literalmente así madrugada. De lunes a domingo. O sea, ahora sí no había un solo día que no fueras al hospital. Uf, claro. Qué pesado. Sí. No, y aparte, y si aislaban a alguien de tus compañeros, o sea, también no solamente era menos tiempo de descanso, sino que la guardia se volvía mucho más pesada. Eso estresaba un buen, porque justo, no, o sea, en cuanto alguien empezaba a tener síntomas, era, ok, te vas a hisopar, y si salía positivo es incapacidad hasta
7 o 10 días, regresas, te vuelven a hisopar, pero te ibas quedando sin personal, ¿no? O sea, te ibas quedando con menos gente, entonces la carga de trabajo aumentaba e inconscientemente querías, o sea, yo sé que está mal dicho, pero querías como que te diera COVID para salir de ahí, descansar unos días, una semana y no estar pues ahí. Lo cual es terrible, ¿no? Porque es mentalmente, terrible. o sea, te entiendo, no te estoy para nada, te estoy negando eso, sino que a qué límite llegamos para pensar en prefiero tener COVID cuando no sabíamos ni qué pasaba, cuando no sabíamos las secuelas, cuando no había vacuna, y es prefiero esto a estar trabajando bajo estas condiciones, sí, y que sí. mentalmente eso sea una posibilidad. O sea, yo creo que nos llevó a todos a un límite muy particular. Yo recuerdo esas fechas como muy tristes, ¿no? Como yo estaba muy frustrada, más allá de todo, creo que estaba muy frustrada porque decía, es que no puedo hacer otra cosa, tengo que ayudar y todo, pero al mismo tiempo no estoy haciendo lo que quiero, no estoy viendo lo que quiero, esto no se puede detener, y no le veías fin. O sea, en algún momento yo me acuerdo porque, no, mayo, ok, junio, ok, pero de repente era septiembre y neta no le veías fin. O sea, aumentaba, ¿no? Decías, ahí viene Exacto. la segunda ola o la primera ola. Exacto, ¿no? Sí, exacto. O sea, realmente es eso. ¿Y a ti cómo te pasó con el tema? Bueno, Steph supongo que también, pero tú estando en una terapia intensiva, supongo que tenías mayor porcentaje con respecto a los fallecimientos. O sea, antes de decir eso, yo me acuerdo que primero era como, o sea, ¿por qué traemos esto, no? El famoso Tyvek, para los que nos están escuchando y no nos ven, es como el equipo de protección que te ponías, ¿no? Que es totalmente como un mameluco, por decirlo así. Espérate. O sea, vean esto. O sea, esta cosa que se ¿Cuánto pone... te tardabas en vestirte? O sea, esto está muy te... cómodo, ¿no? Porque es de una sola pieza. Pero te ponías las botas quirúrgicas, te ponías los guantes, te ponías el cubrebocas, los lentes, el gorro. Sí te tardabas, yo creo que entre las primeras veces como unos 10 Porque minutos. aparte entre cada episodio te tenías que poner gel antibacterial y hacer Además. el minuto de limpieza de gel, o 30 segundos, un minuto, depende de cómo lo hacías. Y el sudor, o sea, traer todo el equipo encima y, por ejemplo, o sea, yo no, a lo mejor entraba a quirófano y operaba y salía y me lo quitaba. Pero si tú estabas en la zona COVID, no te podías quitar el equipo. Tenías esto por No te 8 o toques 12 la horas. cara. Sí. Además, ¿no? antes no se sabía, ¿no? Pero antes era como, no puedes tocar a nadie. O sea, Nada. literalmente te ponías como el gel, te ponías los guantes y haz de cuenta, usabas la computadora y volvías a ponerte gel. Así, Sí. literalmente era como cada 5 segundos o ponías el spray, le hacías así a la computadora. Sí. Porque nadie sabía, o sea, era un miedo de tocar a alguien, ¿no? Y no podías tocar, no podías quitarte la máscara, no podías, o sea, te daba miedo respirar y quitarte el cubrebocas, Sí. salir al baño ni se diga. Entonces sí era como un pánico de nadie me toque, como estar alejado. Nosotros, como obviamente hisopábamos, pasaba lo mismo. O sea, pasabas 8, 10 horas y obviamente al principio me acuerdo que nos poníamos el N95, neta sentías que no respirabas y de repente pasabas 8 a 10 horas con el N95 como, hoy pasé 8 a 10 horas, ¿no? Así, y literalmente no tomabas agua, no ibas al baño, no podías comer. Si estornudabas, pues ya ni modo, estornudaste en tu propio cubrebocas. ¿Y qué tal cuando te quitabas el cubrebocas? ¿Qué tal cuando te quitabas el equipo de protección personal? O sea, por ejemplo, no sé si tú tuviste muchas lesiones faciales o que te hayas quitado el cubrebocas o todo el equipo de protección y estuvieras toda escoriada o llena de... Bueno, sí, de hecho me gustaría ponerles una foto. A lo mejor sí se puede. Aquí la pondremos. foto. ahorita la Yo ponemos. tuve muchos problemas de esos y me acuerdo que me levantaba ensangrentada de la cara porque me rascaba la noche y pasé muchos meses así. Para mí ponerme gel antibacterial realmente la pasaba muy mal, se me cuarteaban las manos. Pero más allá de eso, hubo una guardia particular que llegó un paciente con fractura mandibular y había que ponerle algo que se llama férula de Eric, en donde básicamente estábamos con todo el equipo porque el paciente está con la boca abierta 2 horas o lo que te tardes en hacerlo. Entonces estuvimos 2 horas haciéndolo, no sé qué, shalala, yo estaba de guardia y ya, nos quitamos todo, el paciente, bueno, se hospitaliza y de repente yo empiezo a sentir cómo se me inflama la cara al punto en el que la ojera se me inflamó y yo dejé de ver de un ojo. O sea, la ojera me tapaba el ojo. Entonces me acuerdo que le llamé a mi R. De eso creo que no hay foto, pero literal, o sea, no se veía un ojo, o sea, dejé de ver. Entonces me acuerdo que le llamé a una R3 y le dije, no puedo hacer mi guardia. O sea, no puedo porque no veo. O sea, literal no veo y yo tenía miedo que se me hinchara la otra ojera. ¿Y el telón? Y me acuerdo que le llamé histérica y creo que ese fue el punto de quiebre que tuve durante COVID. Esto fue en julio, porque fue cuando me empecé a limitar mi propio trabajo. O sea, cuando dije, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer nada porque tengo la cara
hinchada que no veo lo que estoy haciendo. Y todo por estar 2 horas con el EPP. Llegué a mi casa, la verdad mi R3 buena onda me dijo, bueno, yo te cubro en la guardia. Llegué a mi casa, al día siguiente vi a la dermatóloga me dijo, 10 días sin usar un cubrebocas, te aíslas. Fue la única vez que me aislé en tiempos COVID, fue por la dermatitis, no por COVID. Sí. A mí igual me salió una, aquí todavía queda, incluso si ven. Te quedó la marca. Tengo una marca. En la nariz, aquí en el puente, tengo una cicatriz, porque por el N95, que para la gente que no sabe qué es un N95, es este maldito cubrebocas que está aquí, a diferencia de los que todo el mundo usa en el súper, que es de alta protección, ¿no? Entonces, tiene un metal aquí, súper pesado, es muy duro, y pues usarlo por muchas horas obviamente te va lesionando y te va erosionando. Sí, y a mí me salió una úlcera literal en la nariz. No me dieron la incapacidad, pero también fui con los dermatólogos y me dieron cremas y me ponía cremas, me ponía como... ¿No te ponías como un parchecito especial? Como una cinta, como si tuviera fractura de nariz, y ya sobre eso me ponía el cubre y apenas... Apenas como que resanó, pero se quedó la marca. O sea, es como la marca. ¿De qué quedó? La marca del COVID. Una de las tantas. Una de las tantas marcas físicas, pero sí. A mí lo que más miedo me daba era también la parte de salir del hospital y poder yo contagiar a mi familia. O sea, yo vivía con mis papás en mi R1, después viví un rato por allá, pero la primera parte del R1 que empezó toda la pandemia, pues yo salía del hospital y me daba miedo llegar a casa de mis papás porque mis papás tienen más de 60 años, ¿no? Entonces se sabía que hoy empezaban a ver los factores de riesgo, ¿no? ¿Te acuerdas? Personas de la tercera edad, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con obesidad. Y entonces yo decía, bueno, me da terror llegar a mi casa y... Con el quirúrgico. Claro, con ¿no? todo. Lo primero que hacías, me acuerdo que llegabas y lo aventabas al bote de la ropa sucia o lo ponías en una... Ándale, lo ponías en una bolsa del súper y lo aventabas a la ropa sucia para lavar, como que eso era una lavada aparte. Claro. No, pero creo que es eso, yo me sentía un virus andando. Exacto. Y ¿sabes qué? Y me enojaba mucho porque decía, y perdón al público, pero me pasaba mucho que decía, yo tengo que salir a trabajar y tengo que exponerme diariamente, ¿no? O sea, no me queda de otra, es mi trabajo, lo elegí y está bien, pero la gente que tenía la opción de no hacerlo, iba, lo hacía y caía en el hospital y entonces yo me ponía en riesgo y era un enojo con la sociedad. O sea, la verdad yo sí estaba muy enojada y decía, gente, por el amor de Jesús, quédense en sus casas porque justo yo era la que se sentía virus y yo no me contagiaba. Y es que la gente no era consciente hasta que llegaba a los hospitales a dejar a un familiar o por ellos mismos contagiados y cuando veía urgencias de cualquier hospital le caía el 20, pero... ya estaban infectados, ¿no? Pero justamente teníamos un paciente que tenía una fractura de tibia, ¿no? Entonces lo único que íbamos a hacer era poner un fijador externo para que con ese fijador se fuera a un hospital COVID, se terminara de recuperar del COVID y regresara para su tratamiento definitivo. Entonces, como era un paciente COVID positivo, era asintomático, pero la prueba había salido positiva, ¿no? Entonces no nos traían el equipo de protección personal. Sí. Hola. No nos traían el equipo de protección personal, entonces yo les dije, yo no voy a entrar a cirugía hasta que no me yo podía exigir que me dieran el equipo de protección personal, porque yo no me iba a exponer simplemente por otra persona. O sea, sí, parte de mi función es ayudar a la gente y que salga adelante, pero también yo soy un humano y también soy una persona y también mi seguridad es primero. Entonces no nos querían traer el equipo de protección personal, trabas, y el médico de base, es que ya hay que entrar, es asintomático, seguramente es una prueba, un falso positivo. Yo, doc, es que yo no voy a entrar hasta que no me traigan el equipo de protección personal. Es que es una cirugía bien rápida y presionando, ¿no? Ajá. Presionando. Yo dije, yo no voy a entrar. Hágale como quiera. Hágale como quieran. Yo o sea, no mi seguridad es primero, ¿no? Y yo vivo en casa de mis papás y todo lo que hay detrás de yo no me voy a exponer solamente porque el doctor ya quiere operar rápido, ¿no? Entonces, total, nos trajeron el equipo de protección personal, yo y mi compañero, que espero que nos vea, no voy a decir su nombre para evitar situaciones. Nos dieron el equipo de protección personal y aparte de esto, cuando entras a quirófano, como vas a operar, te tienen que poner el equipo quirúrgico estéril, los guantes. Entonces, era un calor, era horrible, con una máscara como de acetato y el doctor entró simplemente con su cubrebocas. Como si fuera una cirugía. Como si fuera una cirugía normal. Entonces hicimos la cirugía, la verdad fue muy rápida, todo salió bien y el doctor, ven, les dije que no sé qué, bla, bla. A los 5 días el doctor dando consulta en el hospital empezó con ¿síntomas? Dificultad respiratoria, lo llevaron a triage respiratorio, le hicieron la prueba, salió positivo. Si yo hubiera simplemente por la presión de que mi médico de base me está diciendo que a lo mejor él no cree en el COVID, porque había gente que
pues Híjole. hay gente que Lo no minimizaba. creía en la pandemia y que creen que la Tierra es plana y cosas bien raras. ¿Cómo? O sea, no sí. es ¿De plana. qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Como que no es plana. Ok, No, ok. o sea, que la gente, no, yo no me voy a vacunar. ¿Alguna vez les dio COVID? A mí sí me dio COVID. ¿A ti se te dio COVID? Ajá. A mí sí me también, dio pero COVID. hasta el 2022. No, a mí sí me dio COVID antes de que hubiera vacuna. ¿Antes de la vacuna? ¿No te Antes dio de la pavor? vacuna. Me dio muchísimo miedo. Pero me dio más miedo por mis papás. Pero te dieron literal todos los síntomas que decían que... O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Te empezaste a quedar sin olfato, sin gusto o Pues, síntomas respiratorios? Principalmente tenía como escurrimiento nasal. O Como sea, una si gripa. tuviera una gripa normal. Pero ahí es donde dije, obviamente, aparte de que estábamos en COVID, yo dije es COVID porque no me olía nada. O sea, definitivamente podía oler ¿De un día para una otro caca. dejaste de oler? No, es que no sé, como que se fue instaurando el cuadro. O sea, empecé Ok. primero con síntomas respiratorios, escurrimiento nasal, me dolía la cabeza, me ardían un los ojos, Sí, sí. perdón, bueno, me ardían muchísimo los ojos y como que después me empecé a dar cuenta que no percibías aromas. no percibía los olores. olores. Y eso sí me quedó aproximadamente como 3-4 meses y entonces tuve que hacer una especie de terapia. De aromaterapia, ¿no? Exacto, para ir recuperando poco a ¿Y poco. hasta hoy ya puedes normal? Sí, o sea, bueno, ¿sí lo eso creo, recuperaste? O sea, no creo, o sea, si huele a caca, si huele a lavanda, huele a lavanda. Hay gente que quedó con parosmias, o sea, Sí. que ¿Qué por es eso? ejemplo... Con que huelen- cacosmia. No, sí, sí es... O hay gente que quedó con anosmia completo, que es el cese completo de la percepción del olfato. Hay gente que quedó con hiposmia, que es una disminución parcial. Y la parosmia es, por ejemplo, cuando hueles algo, no sé, hueles un café y Te te huele- huele a lavanda. A la Por Ok, ejemplo. ok. Ajá, o sea, como cambios en los olfatos. Órale. Es lo que menos se presenta, pero sí se presenta. Y la hiposmia, pues sí, digamos que la hiposmia es en muchas enfermedades infecciosas virales. Sí, claro. Pero el COVID fue realmente lo que creo que a mucha gente le hacía el clic. Oye, Sí. ¿y te dio síntomas y te hiciste la prueba? Sí, me hice la prueba, me la hicieron en el hospital. Entonces, justamente yo estaba por salir a mi periodo de vacaciones. Ya tenía un viaje pagado a No. Bosch. Ajá, me iba a ir con mi familia, con mis papás. Eso pasaba un buen. Yo me acuerdo que se hacían las pruebas la gente y de repente decía, sale positiva. Y era como madres. Y hace 2 días estuve con tal, y ya estabas pensando a quiénes pudiste haber contagiado. Bueno, a mí Claro. me pasó mucho. Mis papás no viven en la Ciudad de México y entonces yo no los vi también porque son de la tercera edad y tienen comorbilidades. No los vi como por 1 año y medio, 2. Y mucha gente me decía, ¿cómo no vas a ver a tus papás? Es que es Navidad. Y yo, güey, prefiero no verlos a contagiarlos de COVID a una persona Claro. que tiene hipertensión, tiene diabetes. Y para mí justo, no sé, no lo veía tan satánico o no me parecía algo tan terrible no verlos con tal de no exponerlos. Y literalmente Claro. nos vimos al año y medio. Ya estábamos los 3 vacunados, ya estábamos en julio del 2021, o sea, ya se sabía mucho más del COVID, los síntomas y todo, de todas formas, pruebas y todo, pero inclusive a mí me empezó a dar como hasta miedo de subirme a los aviones, o sea, Sí. sí era como un miedo terrible de no estar en contacto. Caras vemos, COVID no sabemos, ¿no? Era tanto el miedo que, o sea, toda la gente, ¿te acuerdas? O no sé si se acuerdan, que, no sé, usaban esta madre que está aquí, que no sé si se ve en el video, pero ese tapete negro que lo veían como mágico, o sea, que literal tenía alcohol encima y solamente pasabas encima del tapete y era como, ya, güey, Ya, o sea, ya ya, estás, ya se quitó el COVID, o sea, con esos 2 pasos. ¿La vacuna qué? Sí, es como ya, haga esto, joven, y ya es como, no manches, o sea, o se ponían guantes en el súper de plástico. O sea, yo creo que lo más difícil no era ponerse el EPP, sino quitárselo, porque yo me acuerdo que cuando te lo quitabas, El mayor riesgo era quitándolo, ¿no? Entonces te lo quitabas y neta era como así. Pero tenía pasos, ¿no? O sea, te Todo. tenías que ir Sí. quitando cosas poco a poco justamente Sí. para... O sea, no sé si a ustedes les tocó que los rociaran con cloro. Sí, claro. Era en el horrible, hospital ¿no? sí me llegó a tocar. Así saliendo, olía Ajá. horrible, pero pues ni modo. O sea, ya que era- te quitabas el EPP y estabas en pijama, era una máquina especial que te rociaba en cloro. O Y sea, es en que cloro. la gente entró en pánico, o sea, no sé, por ejemplo, los supermercados, Sí, o sí, sí. sea, la gente se volvió loca entrando, Atascado. compraba. No sé por qué, cuando hay una pandemia, o sea, cuando hay algo así, un estado de emergencia, lo primero que hace la gente es acabarse el papel de baño. Te lo juro. No las botellas con agua. No, las es latas como de atún. el Las rollo latas de de papel atún, higiénico. ¿no? O sea, Sí. ¿qué tanto vas a hacer
a defecar, güey, o sea, en una pandemia, para acabarte neta el papel de baño. Te lo juro, me sorprende. O sea, me sorprende. Sí, así veías gente en el Costco, en los supers, con rollos de papel de baño. Es como, Sí. ¿qué pedo? Noticia, ¿se ha acabado el papel del baño en el Walmart? O veías toda la gente que si no tenía careta usaba una bolsa de plástico, una bolsa de pan, te lo juro. Sí, no, yo me acuerdo. Y la verdad es que es eso, no sabíamos mucho del COVID. No, o sea, realmente era un miedo. No sabíamos, era mucho el miedo. Y cuando la vacuna, ¿cómo les fue con las vacunas? O sea, A mí me fue re bien. ¿se Yo me vacunaron puse en de el todas. hospital? Sí, a mí A mí me me vacunaron en el vacunaron en el hospital. A mí ¿A ti también? Pero me acuerdo que nosotros fuimos los primeros, ¿no? Sí, fuimos en diciembre del 2020. Ajá, o sea, justo. diciembre del 2020, Ajá. enero de 2021 fue que empezaron a vacunar a maestros y a... Tercera edad, ¿no? Y a bueno, no. ¿Era primero médicos? Maestros y médicos y luego ya empezó tercera edad y así se fue. Ajá, grupos vulnerables. Además, fue impresionante cómo en menos de un año, o sea, diferentes laboratorios sacaron una vacuna, ¿no? Cuando sabemos que tarda entre 5 o 10 años sacar una vacuna. Y obviamente también tenían su prueba y error y mucha gente no se la quería poner por los efectos adversos, porque según estos te daban los mismos síntomas del COVID y quién sabe si ibas a tener una trombosis o te iba a dar otra cosa y como que no se la ponían. Sí, o que tenían microchips y que te querían controlar, tipo Black Mirror. así. Sí, había gente que pensaba eso. El gobierno se va a meter en ti. No Sí. existe el COVID. No existe. Güey. O había gente que no se quería poner como aquí, si iba a Estados Unidos, a ponerse allá la vacuna y es como, o sea, es lo mismo. Exactamente. Pero a mí sí me tocó tocho morocho. O sea, a mí me decían, ¿está esta vacuna? Pónmela. Ponla. ¿Está Exacto. pónmela. O sea, yo dije, yo no voy a escatimar que si es cubana, mexicana, torongana, china. Sí. Y yo, ponme lo que tengas. O sea, Sí. prueba conmigo esa vacuna. Y ¿no? de hecho se vio reflejado, o sea, nosotros lo vimos reflejado, no sé si ustedes, en las olas, ¿no? O sea, la primera ola como que no pegó tan fuerte, pero como que ahí la gente todavía no entendía y seguía en las calles, ¿no? Antes de que la ciudad, antes de que el mundo literal se vaciara, o sea, las calles las veías vacías y todo, como que la gente tardó en captar. Y yo me acuerdo que la segunda ola, no me acuerdo qué periodo fue, ni el mes ni el año, pero la segunda ola fue donde hubo más fallecimientos. Yo creo que fue justo en enero de 2021, en donde la mayoría de la población no estaba vacunada, Creo que pero fue. vino Navidad, Año Nuevo, y la Ándale. gente fue como, nos juntamos, y yo como, no, y neta, y aparte ya para ese entonces, o sea, ya estaban medio saturados los hospitales, ¿sabes? Puta. Entonces Sí, fue claro. como el colmo fue como, te vas a enfermar y no vas a tener hospital al cual caer, o sea, Sí. literalmente, y la gente dice, es que es Navidad, es que te vale, o sea, en mi cabeza era como, que sea Navidad, Año Nuevo, tu cumpleaños, o sea, da igual porque el riesgo que estás tomando es mayor a cualquier otra festividad del mundo. O sea, que sea contagio en rebaño. Ah, sí, güey, como o sea, la varicela. No es varicela, o sea, no, o sea, esto está causando muertes, o sea, es una pandemia, es Sí, muy sí, sí. diferente a que haya un brote, a que haya una pandemia, ¿no? Entonces, todos saturados, los médicos trabajando así al por mayor, gente perdiendo años de residencia, los estudiantes de medicina empezaron a tener clases, o sea, todos los que en ese punto tenían que tener las clases en los hospitales, pues Se fueron a sus casas. Se fueron a sus Sí, casas sí. y entonces obviamente son médicos que tenían que tomar todas sus clases de clínicas sin poder ir a un hospital en una computadora y eso no es lo Sí mismo. hubo un sesgo de academia cañón en esos años, ¿no? O sea, en Claro. esas generaciones, ya sea 1 o 2 años, pero hubo un sesgo de aprendizaje que no estuvieron en el hospital. O sea, sí les siento que pegó. Sí, la verdad es que sí. Y sabes que, bueno, otra cosa que tú decías, que la gente cuando ya le daba, o sea, le daba COVID, iba a un hospital, pero muchas decían, no, pues es que en un hospital privado, ahí sí no te van a decir que no, ¿no? Porque estás pagando. Y llegó un momento en que los privados ya no tenían cupo, ¿no? O sea, que decían, es que voy y me dicen que no hay camas, aunque tuvieran seguro lo que tuvieran. Cuando yo a un privado les decía, no hay dónde meterlo porque o este hospital no es COVID o ya no hay camas, ahí sí se alarmaban y se iban a donde podían. O sea, público, donde fuera, pero desgraciadamente todo estaba ocupado. Y quién sabe cuánta gente se contagió que nunca fue a un hospital y falleció en sus casas. Bueno, Sí, de hecho, es ahora muy triste. ahora que hablaban de los médicos y todo que se contagiaron, justo estaba viendo que México fue el país número 1 de muertes en médicos a nivel mundial. Que Sí lo habían sacado, fue el creo. número 1. Sí, justo me lo puse a investigar ahora, porque crean o no, sí investigamos antes de hablar. Sí, fuimos el país con más muertes en médicos. ¿Qué digo? Hay que ver proporciones y eso, si no es un número total, pero justo yo creo que es muy fuerte, porque a mí lo que me pasa era como cómo nos estamos muriendo si tuvimos aunque sea 3 meses para prepararnos, ¿no? Y los médicos y
a mí no me pasó por suerte, pero sí escuché de muchos amigos que en los departamentos de ellos los corrían por ser médicos, ¿no? Es que eres médico, vete a vivir a otro lado, no sé qué, es como, dude, es mi trabajo. O en el transporte público, si te veían algo de médico, la bata o la pijama, sí se te alejaban pensando que, o sea, lo entiendes, pero sí hubo como un repele. Y es que es muy chistoso, ¿no? Porque en vez de te llegaba alguna persona diciendo, no, es que las vacunas no son buenas, yo tomo mis vitaminas, y tú así como médico de, no, o sea, mejor sigue la indicación que te estoy dando porque tenemos un poco más de información. No, es que mi vecina dice esto, y entonces te enfrentabas con, a lo mejor de repente con población sin el conocimiento. O que no tenía tanto acceso a la información. Ajá, o se guiaban solamente lo que veían en las noticias o también en dichos de otras personas. O en internet. Y entonces nosotros, neta, o ustedes que, por ejemplo, medicina interna, los intensivistas de lleno y gente inconsciente diciendo, me voy a juntar, no me voy a vacunar, la tierra es plana. O sea, ese tipo de cosas que en serio digo es que no puedes ser tan inconsciente, no puedes ser tan egoísta y no puedes no pensar en la gente que está sacando adelante esta pandemia, ¿no? Que al final de cuentas pues, son los médicos, o sea, fueron los médicos. Obviamente más tú, o sea, yo escuchando todas las cosas que nos has contado, cómo lo viviste, obviamente lo viviste muchísimo más fuerte de cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Sí, yo recuerdo que llegó un momento en el que estábamos llenos, ¿no? O sea, no había día que hubiera camas vacías, todas estaban ocupadas y urgencias se desbordaba, literal se desbordaba de gente en el piso, en silla, en camillas, en todos lados, esperando una cama, ¿no? Entonces, mira que en medicina interna, o sea, por las comorbilidades de los pacientes, fallecen varias personas, ¿no? O sea, es de los servicios o de las especialidades que sí ves varios fallecimientos o varios decesos. Pero jamás, o sea, yo jamás me imaginé ver tanta gente fallecer. O sea, de verdad, parecía una guerra. O sea, literal parecía guerra de la gente que, como que, o sea, tenía deceso, fallecía y era como, ok, baja, suben. O sea, hay otros 10 por subir. Y entonces tenías que elegir quién tenía más esperanza, o sea, quién tenía más mejor pronóstico para subir, te guiabas en comorbilidades, en edad y todo, porque a veces te decían, es que solo hay 2 ventiladores y hay 10 pacientes, ¿no? Entonces... Qué fuerte toma de decisión, ¿no? Era súper difícil y las guardias que nos dejaban, pues solos, pero con algún adscrito y todo, o sea, sí fue súper cañón, porque otra de las cosas es que las noticias para dar cuando un paciente fallecía, no se podía dar de frente, o sea, en vivo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, o sea, que era por teléfono y que te decían, ok, cuando alguien fallece tienes que llamar al teléfono que dejan cuando ingresan al hospital y les tienes que dar la noticia por el teléfono. Y yo, ¿cómo? O sea, neta decía, qué fuerte, porque tampoco tenían derecho a necropsias y a nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que agarraba el teléfono, ¿no? O sea, como que sí te armabas de valor y así respirabas cañón y o sea, literal, así marcabas. Yo que falleció así como, o sea, una paciente joven, como, no sé si de nuestra edad, pero era joven. Y me acuerdo que le llamé a su papá, o no me acuerdo quién era, si su tío, y nada más le dije, es que lo siento, pero hicimos todo lo posible, falleció. Y te lo juro, como escuchar a alguien así que rompiera en llanto, o sea, estuvo súper. Yo me acuerdo que neta, o sea, porque no podías colgar, ¿no? Entonces tenías que esperar a que como que lo procesara el familiar y no lo podías dejar ahí media hora. Entonces como que decías, o sea, qué difícil, pero tiene que venir, no sé, o sea, eso sí estaba muy... Oye, Gus, y tú, por ejemplo, yo la verdad nunca tuve que hacerlo y Dios de mi vida, o sea, lo estás diciendo ahora y sí me está partido del corazón. Pero, por ejemplo, tú podías dormir bien, por ejemplo. No, güey, o sea, de verdad. ¿Dormiste esos años? O sea, sí, vaya. Llegaba a mi casa, dormía, no descansaba como una guardia normal. Pero sí me acuerdo que cuando estuve en terapia intensiva, como 8 meses encerrado ahí con mis compañeros, porque era donde más se necesitaba como manos. O sea, yo recuerdo que neta, ahora entiendo, o sea, entiendo que desde una posición de adscrito, de jefe de servicio y de director, pues evidentemente tú quieres resultados y quieres que salga todo y eres el del que da la cara ante el gobierno o ante el público, pero muchas veces no sabes qué está pasando en la primer línea de batalla. Entonces llegaban como las autoridades y entraban, se ponían el EPP y decían como, pues miren, aquí están bien, están trabajando, este es el área de descanso. Y es como, güey, no tienes ni idea, ni remota idea de lo que estamos haciendo. Y sí llegaba a mi casa y te lo juro, o sea, yo me acuerdo despertar y gritaba. O sea, gritaba
de la gente, o sea, me acordaba de la gente que estaba como intubada, así muy, o sea, te lo juro, o sea, mi esposa lo veía y así, o sea, despertaba gritando, literal gritando, y ya como que sabía que era una pesadilla y otra vez descansaba. Pero sí fueron como unas semanas que eran, que era horrible, horrible, como que lo volvías a vivir, no sé. Sí, la verdad es que creo que como sociedad todos tuvimos un cambio. O sea, yo siento que yo no sería el médico que soy si no hubiera tenido un COVID. Y eso que no estuve en tu lugar, ni mucho menos. Pero desde la parte quizás justo que hubo cosas de otorrino, que yo no pude, etc., ¿no? Pero creo que es eso. O sea, te dejan una marca tan importante que probablemente tú no serías el médico que eres hoy si no hubieras tenido un COVID, ¿no? Puede Tanto ser, para bien o como para mal. No le estoy poniendo un calificativo. Te dejó una enseñanza. Creo que como te sociedad, formó. Y sabes que de verdad que todo, o sea, porque dicen, no, es que, o sea, sí, a lo mejor estamos en primera línea de urgencias, de anestesio, de medicina interna, pero te lo juro que toda la ayuda que hacían los demás servicios, o sea, nosotros entrábamos al covidario y afuera era como todos los demás se partían haciendo notas, uno que otro decías, bueno, o sea, ahí como que echaba la flojera, pero hacían notas, ayudaban a llevar laboratorios, o sea, nos ayudábamos de todos, como que nunca se veía tanta unión entre todas las especialidades para sacar el hospital adelante, porque literal era como, güey, o sea, no hay otra cosa que hacer, es como ayudar, te digo, como estar en una guerra, como cuando fue el terremoto y era como a sacar la chamba y seguía llegando, y es como, ¿cuándo se va a acabar? Eso sí estaba horrible. Y también la diferencia entre jerarquías, como que se dejó de haber un poco de jerarquías en el sentido de tenías que ayudar, o sea, entiendo las funciones, eso siempre va a haber, o sea, funciones, depende de la jerarquía, va a haber, pero como que estábamos todos más en qué te ayudo, qué necesitas, sí, ¿no? Ándale. Enfermería, camillero, o sea, no importaba ya. Los adscritos hacían notas de evolución, se metían a tomar muestras y esas, órale, había otros que sí te reclamaban y es ¿por qué no está todo el censo? Y es como, güey, o sea, no te pases. Bueno, la verdad creo que, o sea, a todos nos ha dejado, o sea, de diferente manera una enseñanza, o sea, ver esta cuestión de algunos doctores falleciendo, las estadísticas que vimos, lo que ahorita, por ejemplo, tú me estás contando que se me empezó a quebrar un poquito la voz, para ser honesta, mi corazoncito se empezó a hacer así, o sea, creo que fue una etapa súper fuerte para todos, ¿no? O sea, fácil. Al menos yo tengo, ¿cómo la vivieron tus papás, por ejemplo? Pues yo nada más no los veía, igual como decía Eve, o sea, hablaba con ellos, cómo van, bien, todo, y me acuerdo que me fui a vivir con mi hermano. De repente sí llegaba a mi casa, pero igual me cambiaba fuera, así me cambiaba de ropa. Con cubrebocas hacía todo el ritual, entraba y ya ni siquiera los saludaba de beso, ¿no? La verdad fue bastante llevadero. Les dio COVID, creo, como a la mitad ya estaban vacunados, entonces les dio muy leve, pero bien, como que lo supe llevar. ¿Y a ti te dio COVID en el pico máximo? No, a mí nunca, no, a mí no. ¿Nunca te ha dado? ¿Nunca te dio COVID? Me dio, pero hace año y medio. O sea, en la pandemia. O sea, ya que se volvió como la influenza. Exacto. O sea, en la pandemia nunca me dio. Uf. Y mucho cambió. O sea, también fuera del hospital, o sea, cambiaron muchas cosas. No sé qué tanto en sus familiares o en amigos, que por ejemplo ya muchas empresas dejaron de, o sea, la gente no iba a la oficina a trabajar y empezaron a ver que se podía trabajar desde casa, ¿no? Y empezó el famoso home office, que yo creo que ya existía, pero se puso no tanto, de moda exacto. o se exacerbó en la pandemia. Yo decía, ¿por qué mi trabajo no es home office? ¿Por qué Ya mi sé. trabajo no es? O sea, cada vez que veo los home offices, Es como, qué delicia trabajar en tu casa. Además porque te pones aquí algo y obviamente puedes estar en boxers. O sea, las calles nada más veías o coches que, no sé, taxis, ambulancias. Con el cosito de médico, ¿no? Ajá, y coches de médicos que nosotros sí tenemos como permiso para circular. Y lo único que yo me acuerdo que escuchaba en la tele que decía el gobierno es no salgan a las calles, no salgan. Y tú, por favor, no salgan. Y veías a alguien que salía y tú, ¿qué hace aquí? Pero lo entiendes. O sea, no puedes estar en tu casa, o sea, de verdad es pero en mi cabeza incompatible. Cuando yo empezó la pandemia, yo neta los odiaba, o sea, les mentaba o sea, en la cabeza, porque y después cuando me tocó estar aislada 7 días, dije, ¿qué es esto? O sea, y eso que ya no era, o sea, ya había pasado, ¿no? Pero como quedaba. que ahí fui un poco más empática y traté de quizás no ser, o sea, no odiar tanto, pues, Sí, llegar a una neutralidad. Y luego yo me acuerdo, igual, no nos pasó a nosotros, pero gente que no eran médicos, que cuando regresaban a sus trabajos era prueba COVID a todos. Y le salía, el que le salía positivo, aunque no tuviera síntomas, le hisopaban la nariz 3 veces, o sea, le perforaban porque la prueba COVID es horrible. Yo no sé si tú sufrías tanto o tú. Horrible. Pero la prueba COVID es horrible, horrible. O sea, de verdad, yo arqueaba.
arqueaba del dolor. Es que no te lo hacía yo. No, Yo hisopaba Te 8 meten- horas al día, chavo. pero ¿sabes te lo qué? meten Te hasta- hisopaba sin ver. o sea, el de la nariz se ve, el de la nariz entraba hasta dónde, hasta el cerebro. Hasta la nasofaringe, seamos completamente. Imagínate, o sea, Imagínate como si no supiera. Eso está bien lejos, No güey. arque- Está no. bien profundo. ¿no arqueabas? Yo No, sí. pero bueno, nosotros... Me dolía. ¿Ah, sí? Era horrible. O sea, sí es horrible. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo sé cómo está mi nariz y hacia dónde está desviada, entonces ya sé más o menos hacia... O sea, pero porque Bueno, son un poco gajes de- ayudaba. O sea, claro. ¿tú auto te la hacías? No, yo siempre pedí que me lo hicieran. No, No, mames. me voy a andar haciendo yo. Es que era horrible. ¿Cuántas pruebas COVID te habrás hecho? La verdad, yo creo que... Híjole, no, perdí la cuenta. Yo creo que... Más de 10, sí. Sí, claro. Sin fallas. Yo creo que unas 30. Sí, yo Fácil creo que 30. sí. Y era horrible, era un sufrimiento. Hasta salía la lagrimita Ay, de cocodrilo. pobre bebé. Cada vez que así, ¿no? O sea, era Está horrible, feo. güey. ¿Por qué no me las pidió a mí? No, hacían en el hospital. A ver, sáqueme una prueba. Vamos a intentarlo ahorita, a ver, ¿no que no te duele? Y O sea, o sea, con además- mi mano, mira, angelical. Además me acuerdo que se metían como los brazos. O sea, había como unos brazos de hule. nosotros no Los teníamos. metían. Y tú estabas, había un vidrio y había el otro lado. Y entonces decían, acércate. Y era como de, güey. Y era como, ¡ah! Así. Y ya lo sacaban. Como de Horrible. película, literal. Ajá, Nosotros literal. no teníamos eso, o sea, nosotros hisopábamos al Directo, paciente ¿no? directo, ajá. Sí, no estuvo mal, o sea, no la pasé tan. Tú sí te hisopaste muchas veces. Sí, igual. O sea, yo creo que más de 10, unas 15 veces sí me tocó. O sea, no tantas como a ti, pero pues sí a cada ratito. Y sí me sigue pasando, digo, yo ahora veo muchas gripas, pero esto es como para la comunidad en general. Con que a mí me sorprende que a pesar de haber pasado una pandemia, las muertes que hubo, todos los cuidados que hubo, etcétera, 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 hay gente que todavía sigue teniendo gripa y no usan cubrebocas. Sí, me choca. O sea, no, a mí me digo, pone yo veo mucho. Eso fue una me pone ventaja, muy mal ¿no? humor que la gente estornude o sea, ahorita empieza a toser. No, pero- Güey. Y te Oye, dicen, es pero- que estoy enfermo y tú, cubrebocas. A Oye, mí pero me eso pasa. fue algo bueno, Eso me ¿no? Después de la encabrona. pandemia de la influenza, que esto llegó como a revolucionar, y el COVID fue, ya ahorita que el COVID ya es como algo con lo que vivimos, hay gente que los meseros o no sé, en los hospitales, obviamente, Uber. ajá, usa cubrebocas ya inconscientemente, ¿no? El gel antibacterial ya es Bueno, yo por ejemplo en indispensable. mi consulta, o sea, eso es algo en el otorrino nos pasó, en mi consulta nosotros no usamos cubrebocas y a ver, nosotros hacemos estudios en donde neta el paciente te tose en la cara y antes del COVID, y así, Sí. ¿no? Casi sin guantes. Sí, En los ok. restaurantes decías, oye, pues no, sí Exacto. deberían, ¿no? Como Y que no lo ahora- tenías presente. No, yo ahora la consulta siempre la veo en cubrebocas, por ejemplo, o sea, es algo, pero también por mi especialidad obligatoriamente Claro. sí, pero es algo que creo que cambié después del COVID, o sea, o aviones, yo todavía me sigo metiendo cubrebocas, literal. Sí, o sea, en los son- espacios cerrados Son todavía da un... modificaciones que hasta la fecha creo Y que el se lavado de quedan. manos. Pues hasta aquí yo creo que ya, todavía habrá algunas cosas que agregar. Vamos a, obviamente, a lanzar otros episodios. Hay uno que vamos a hacer con una psicóloga para hablar del trauma, ¿no? O sea, bueno, de todo el trauma emocional. Estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y todo lo que... Relacionado al COVID, ¿no? Ándale. Sobre todo, o sea, además de los médicos, en todas las personas, ¿no? Y los que vivieron algún duelo, que también va a ser interesante. Pero bueno, nos despedimos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @más allá de la bata. En YouTube, como Más Allá de la Bata. Y el de Spotify. No, es cierto. En En Spotify. Spotify como Más Allá de la Bata también. Y si quieren participar con nosotros, algún comentario, alguna reseña, nos pueden mandar un correo electrónico a másalladelabata@gmail.com. Recuerden usar cubrebocas y desinfectarse mucho. Bye. Adiós. ¿Has mentido en un pase de visita? Sí. ¿Alguna vez te has enamorado de un residente o un adscrito? ¿Cuál es la mejor parte de ser médico interno de pregrado? La medicina. Antes había mucho más castigos, había guardias de castigos que luego lo explicaremos. Le enseñas a un MIP, te lo juro que ese MIP va a hacer lo que tú le enseñaste y lo va a hacer muy bien. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram como Más Allá de la Rosa. De la Rosa.